Padre, venimos hoy a ti a suplicarte, a ti que eres nuestro Dios todopoderoso, a ti que eres el supremo sobre toda la creación, a rogarte que nos hables a través de tu palabra, que uses esas palabras que dejaste escritas y transformen nuestros corazones de una manera particular, especialmente en la forma como hacemos y entendemos el evangelismo. Hoy te pedimos, Señor, que si hay alguna palabra que sale de mi boca que no es correcta o no es clara, Señor, tú la transformes en el camino y llegue de forma correcta al corazón de cada uno de mis hermanos y de forma clara, que la pueda entender, Señor. Esa es nuestra oración hoy en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos estas cosas. Amén. Hoy, mis hermanos, tenemos un privilegio y es terminamos un capítulo. Terminamos el capítulo 10 y a mí me da un poco de nostalgia, la verdad. Yo estaba disfrutando este estudio maravilloso que encontramos aquí en el capítulo 10. Estas últimas semanas lo disfruté muchísimo y al mismo tiempo tengo un poco de expectativa de lo que se viene, porque viene el capítulo 11 y también encontramos allí verdades muy profundas y que vamos a estudiar con detalle. Ha sido una bendición hasta el momento de ir levantando todas estas piedras que encontramos en este capítulo y adentrándonos en estas verdades, cavando muy profundo y encontrando unas joyas que hemos visto allí. Joyas que nos muestran y que nos enseñan cómo hacer evangelismo. Aquí en estos textos, particularmente desde el versículo 5 en adelante hasta el 42, vimos verdades acerca del evangelismo, la manera como se hace evangelismo, de tal manera que podamos honrar a Dios haciendo evangelismo. Además hemos visto algunas actitudes acerca de las personas o las actitudes que deben tener las personas para hacer evangelismo, conductas para hacer evangelismo a nivel personal y también a nivel de nuestra iglesia, así sea formal, un evangelismo formal o informal. Y recordemos un poco lo que hemos visto, y esto nos va a servir para el contexto de los textos que tenemos para este día. Porque recuerden que el significado de cualquier texto que encontremos en las Escrituras siempre está en el contexto. El contexto es lo más importante, siempre es lo más importante, el contexto, de dónde obtenemos las verdades, de lo que dice alrededor de esa verdad. No podemos tomar un versículo aparte y decir, armar doctrinas de un solo versículo, hay que leerlo todo. Y por eso lo hacemos así, vamos versículo a versículo, texto por texto, estudiando cada una de estas verdades. Y lo que está sucediendo aquí en este capítulo 10 de Mateo es que Jesús está enseñándoles a los discípulos, les está enseñando una tarea muy importante, y la tarea es la de ir y llevar el evangelio a todas partes. Es su primer viaje evangelístico. Entonces él, antes de enviarlos, los capacita, les da las instrucciones de cómo ellos debían llevar ese evangelio por primera vez a todas partes. Y eso lo encontramos en estos textos de Mateo 10. Y empezamos desde el 5 hasta el 42. Y desde el 5 al 42 encontramos 5 categorías de instrucciones que nos muestran cómo se debe hacer un evangelismo que honre a Dios. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 5. A estos 12, dice el versículo 5 de Mateo 10, y vamos a leerlo: envió Jesús después de instruirlos, diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, de aquí obtuvimos el primer principio, y si lo recuerdan, el primer principio es ir. Ese es el primer principio, hay que ir para hacer evangelismo. Los discípulos de Jesucristo deberían ir primero al pueblo perdido de Israel, a las ovejas perdidas de Israel, allá deberían ir. Y dijimos que nosotros
también debemos ir al pueblo perdido de este mundo. Hay que ir y hacer evangelismo porque las personas están muertas en sus delitos y pecados. ¿Dónde están ellos? Son los vecinos, son los que están son los familiares, los compañeros de trabajo, toda aquella persona que Dios nos permita tener algún tipo de contacto. Son todas las personas con las que Dios nos permita estar en contacto. A ellos se les da el evangelio. Toda persona que Dios nos dé esa oportunidad. Entonces, para honrar a Dios, en el evangelismo lo primero que hay que hacer es ir y hacer evangelismo. En segundo lugar, lo vimos también y lo estudiamos, que para hacer un evangelismo que honre a Dios, debe predicar. Dice el versículo 7, y cuando vayáis, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos tenían que predicar un mensaje, hablar un mensaje. No son sus ideas, no son sus historias, no son sus opiniones, no son sus sugerencias, no es el testimonio. Había un mensaje a predicar. Y el mensaje es que el reino de los cielos se ha acercado. Deberían ellos, y lo estuvimos estudiando, arrepentirse de sus pecados porque Jesucristo ya estaba ahí. Si confiaban en la persona de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, esa obra perfecta de Jesucristo, entonces podrían ser perdonados de sus pecados. Y ese es el mensaje. Entonces, en primer lugar, deberían ir. En segundo lugar, deberían ir y predicar un evangelio. En tercer lugar, lo encontramos en los versículos del 8 al 10, y es que lo debe hacer sin cobrar. Miren el versículo 8, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Entonces, esto es muy importante. Ya ellos deberían entenderlo, los apóstoles, porque a ellos se les había dado unos dones especiales. A ellos se les habían dado los dones de sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, y los podrían haber utilizado para sacar un beneficio económico. Pero lo que les está diciendo aquí Jesucristo es que deberían no cobrar por llevar el evangelio. Ellos deberían, lo que habían recibido de gracia, darlo de la misma forma, de gracia. Lo que deberían era darlo a otros de gracia, servir a los otros sin gracia, sin esperar nada a cambio. De la misma forma, estuvimos hablando que se debe servir desinteresadamente nosotros. Nuestras necesidades están satisfechas ya. Los creyentes ya tienen las necesidades satisfechas, y vimos eso, que lo encontramos también en el mismo texto. No hay que buscar nada a cambio, porque ya Dios ha tomado el control de proveer todas las necesidades para sus hijos, y vimos eso como otro principio. En el versículo 9 dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén, o es digno de su salario. Y esa es la cuarta instrucción, es que deberían confiar en el Señor. Él va a satisfacer todas las necesidades, Él iba a suplir todas las necesidades materiales elementales que iban a tener los discípulos. Es lo mismo para usted hoy como creyente. Él provee las necesidades básicas por medio del trabajo. El trabajo es lo que Dios les ha dado para satisfacer sus necesidades materiales. Entonces, si es el trabajo, debe esforzarse en trabajar, y trabajar duro, porque es por medio del trabajo que se honra a Dios. Es lo que Dios nos ha dado, trabajar duro. Y es por medio de ese trabajo que Dios va a satisfacer sus necesidades materiales. Sus necesidades materiales, no sus deseos o caprichos, que no son necesidades. Yo puedo tener una necesidad, a mí me gustan los carros, yo puedo tener una necesidad que no es una necesidad que Dios necesariamente vaya a proveer. Un BMW, un Mercedes, no necesita. Y además que ni siquiera tengo ese deseo en realidad.
Pero lo que está diciendo es que el obrero es digno de su salario, y esto apunta a que estos hombres iban a vivir del trabajo e iban a vivir de las ofrendas que Dios les iba a dar. Esas son las dos maneras que Dios provee. Uno es trabajando y otro es por medio de ofrendas que le daba a los líderes. Y esto de las ofrendas especialmente hace referencia a los misioneros que están de tiempo completo, a los pastores que están de tiempo completo o a los que están de medio tiempo, y esto también estuvimos explicando todos los detalles. Ahora, en quinto lugar, los misioneros o los discípulos o los apóstoles tenían que identificar a las personas que querían escuchar el mensaje. Y si recuerdan, eso lo encontramos en el versículo 11, dice: y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esta casa o de esta ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. El polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Entonces, con esto encontramos que habían que identificar qué personas querían escuchar la verdad. Y ese es un patrón para nosotros también hoy. Así como los discípulos tenían que llegar a un lugar y predicar e identificar, de acuerdo con esas prédicas, las respuestas, identificar las personas que eran creyentes. Ellos predicaban, recibían una respuesta, y de acuerdo a esas respuestas ellos iban a continuar el mensaje y continuar ministrando a estas personas. Pero si ellos rechazaban el evangelio, había que sacudirse los zapatos del polvo y irse. No deben enfocarse en personas que no quieren escuchar el evangelio. No deben enfocarse en personas que le están dando la espalda a nuestro Señor, y concentrarse, por el contrario, en aquellos que sí quieren escuchar la verdad. Y esto es un principio grandísimo, porque es allá donde debemos ir. No debemos ir a ningún otro lugar. Es aquellos que quieren escuchar el evangelio. No sabemos quiénes son, por eso hay que dárselos a todos. Pero una vez que hay burla, ya dejamos, no hay que seguir insistiendo. Podemos orar por ellos todavía, claro. Pero el mensaje, recuerden que no es para, lo hemos dicho, y en la escritura no está para los cerdos. Las perlas no son para ellos. En versículo 16 encontramos otro gran principio. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. El Señor les está mandando ahora a que fueran astutos e inocentes. Esa es la manera de hacer el evangelismo, siendo astutos e inocentes. Si van a honrar a Dios en su evangelismo, necesita ser astuto e inocente. Que en otras palabras, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué va a decir? ¿Cuáles son las palabras que va a usar? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿Cuándo no hablar? Y de esto también estuvimos hablando, de usar el sentido común para dar sus palabras siendo astuto, con una astucia santa. Estuvimos haciendo los contrastes con una astuta, como la astucia de la serpiente, pero estuvimos mostrando que hay una astucia santa que va unida, que no se puede desunir de la inocencia. Están unidos, manteniendo la inocencia, manteniendo la pureza. Luego los versículos que siguen ahí en adelante, del 17 al 25, encontramos otro principio, y es que para honrar a Dios en su evangelismo debe estar preparado para recibir persecuciones. Versículo 17: pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán en los tribunales y os azotarán en las sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará
¿de qué habláis de hablar? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Prepárese para la persecución. Prepárese para enfrentar la persecución. Si va a honrar a Dios con su evangelismo, debe esperar persecuciones. No debe sorprenderse de que llegue a esta situación. No debe sorprenderse de que haya persecución. Va a haber rechazo. Hay rechazo, hay persecuciones. Y es a través de las persecuciones que inclusive el Evangelio se ha expandido por todo el mundo. ¿Recuerdan Hechos 8? Hechos 8. ¿Recuerdan qué sucede ahí? Empieza una persecución. ¿Y qué sucede? Vamos un minutino a Hechos 8. Hechos 8 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Saulo, Pablo en este momento está de acuerdo en la muerte de quién, de Esteban, lo acaban de apedrear, pero en aquel día, versículo 1, se desata una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Todo el mundo estaba por todas partes. ¿Y qué generó eso? El crecimiento de la iglesia. Más adelante, en varios capítulos, vemos cómo la iglesia se multiplica por todas partes. El crecimiento se dio a causa de la persecución, porque todos estaban allá metidos, allá en Jerusalén, todos metidos allá. Esta es nuestra iglesia, nosotros estamos aquí todos juntos y nada, pero apenas empieza la persecución, todo el mundo se dispara y allá va llevando el evangelio a todas partes. Y lo mismo ha sucedido durante toda la historia. Piensen en las persecuciones que se dieron en los años 1600, por ejemplo. Con la reforma, la iglesia católica se va detrás de todos los evangélicos. ¿Y dónde resultan ellos? En América. Todos salen y todos los americanos también son convertidos, porque las persecuciones logran eso. Esperemos la persecución, porque eso va a hacer que nuestra iglesia crezca. La iglesia de Cristo, no es nuestra. Las persecuciones pueden ser simples burlas. A veces no hay persecuciones porque si yo tengo la boca callada, cerrada, pues nadie me va a perseguir. ¿Quién me va a perseguir si yo no digo nada? Pero si estoy hablando, las personas se van a disgustar. Puede que hasta la integridad física se vea comprometida. Puede que hasta la misma muera. Puede que hasta muera. Yo les comenté, en Colombia mataban a los pastores. Hasta el año, las estadísticas que yo tenía no van sino hasta el 2001, pero han matado hasta el 2001 más de 100 pastores. Los mataban. Y uno dice, ¿pero en dónde? Pues sí, los mataban. Hay sitios donde los sacrificaban los paramilitares y los guerrilleros. Entonces, recuerden eso. Dios es su Señor, Dios es su amo, usted es su esclavo y usted vive para agradar al Señor, vive para imitar al Maestro, y si a Él lo persiguieron, lo van a perseguir a usted. Se debe regocijar en las persecuciones, inclusive, porque así como lo atropellaron a ellos, lo van a atropellar a usted. Entonces, hagamos unos resúmenes rápidos, un resumen rápido de dónde vamos. Primero, punto, debe evangelizar, ir a evangelizar, debe concentrarse en predicar el evangelio, debe evangelizar sin cobrar, debe confiar que el Señor va a satisfacer sus necesidades personales, debe identificar a aquellos que quieren escuchar el evangelio, debe ser astuto e inocente, debe prepararse para enfrentar persecución
y debe no temer al hombre. Eso estuvimos hablando, sino debe temer a Dios. De esto hablamos la semana pasada, espero que lo tenga un poco más fresco. Así que no le temáis, dice el 26. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, hacedlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, porque no pueden matar el alma. Más bien temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y esto que nos está dando acá el evangelista es sabiduría perfecta. Porque, ¿qué pasaría después de que esas personas, se les ha dicho, en el futuro van a recibir persecuciones de los gobernadores, de la misma familia, que hasta los van a llevar, los entregarán a la muerte, de toda la sociedad, todas esas persecuciones que van a hacer las personas? Pues salirse y les dice: vean, no teman, no teman, no teman al hombre, no teman al hombre, porque no tiene capacidad de dañar, o su capacidad, digámoslo de otra forma, de dañar es limitada. Lo máximo que puede quitarle es la vida, pero no le puede matar el alma, no la puede. Y eso es lo que nos está diciendo el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma, sino temer al Señor. Temer aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ellos no tienen capacidad de hacer nada eterno. Ellos no tienen capacidad de jugar con la eternidad. De hecho, el único que tiene esa capacidad es Dios. Entonces, no le temas al hombre, témale a Dios. Además, Él los va a mantener, dice ahí. Él conoce todos los cabellos que tiene. Él los conoce y los tiene numerados. Casi que les podría poner un nombre si Él quisiera. Él los conoce todos. Si conoce algo que es tan insignificante como los cabellos que tenemos en la cabeza, si conoce algo tan significante, o cuida algo tan insignificante como estos pajarillos que encontramos que no valían nada, si cuida de los pajarillos, si cuida de su cabello, ¿cómo no va a cuidar de usted? Entonces, Él lo conoce de manera detallada, los tiene identificados. Entonces no debe temer a otras personas. Además, no debe temer a otras personas, si recuerdan, porque otras personas van a escuchar el Evangelio por medio de su palabra. Así los maten, pero otros van a creer y van a ser adoradores, se van a convertir en adoradores para siempre. Entonces, esa es una de las últimas instrucciones. Ahora entramos con un poco de material nuevo para hoy. La 10ª instrucción. La 10ª instrucción, que es: para honrar a Dios en evangelismo, debe entender el costo de ser fiel. Miren el versículo 34. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegro. Y los enemigos del hombre serán los dos de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. Noten en este texto que en esencia está diciendo que el creyente genuino se caracteriza por un amor supremo a Cristo, se caracteriza por una devoción total a Él, por una lealtad a Él, por amor a todo lo que Él quiere. Y por ese amor, inclusive familiares, parientes, amigos y otros
se van a separar de él. Y debe él separarse. Cualquier cosa que esta persona ponga por encima de Dios es una idolatría. Y lo que está diciendo acá, antes que nada, es que si hay alguien que tiene un amor mayor que Cristo, entonces se va a perder eternamente. Eso es lo que está diciendo. Cualquier persona que quiera algo más que Cristo está perdido. Y lo que está diciendo, el 39 dice que si pierde su vida por causa de Cristo, la va a hallar, va a tener vida eterna. Si viene a Cristo con una fe arrepentida y realmente viene a Él, entonces su vida se va a caracterizar por un amor supremo a Él. Y no quiere decir que sea perfecto. Por supuesto, es limitado porque estamos todavía en una naturaleza pecaminosa. Pero ese es el punto, que debe estar ese amor por encima de Él, por encima de cualquier cosa. O hacia Él por encima de cualquier cosa. Va a amar lo que Dios ama y va a odiar lo que Dios odia. Miren lo que dice el versículo 34. No penséis. Ese es un verbo, un subjuntivo, ahorita, acompañado de un no. Esa relación, no más este tipo de verbo, lo que está diciendo es que ni siquiera se les ocurra. No se les ocurra pensar. No comiencen, ni siquiera comiencen a suponer, ni por un momento se lo imaginen tal cosa. Lo que les está diciendo acá el Señor probablemente es que se anticipa a la idea de que esto podría llegar en la mente de los apóstoles. ¿De que qué? Lo que está diciendo ahí, de que vine a traer paz a la tierra, de que ha venido a traer paz a la tierra. Ni se les ocurra. El Señor lo que está diciendo acá es que ha venido, no que ha nacido. Es que Él dice, no se les ocurra que he venido a traer paz. Él vino como Dios encarnado, pero vino no a traer paz, sino a traer espada. Él vino a destruir las obras del diablo por medio de su muerte y su resurrección. El diablo fue vencido. Traer paz a la tierra. Sí, Jesucristo trae paz, pero no como el mundo la cree, o como el mundo la ve, o como el mundo la da, sino la paz que trae Dios o Jesucristo es haber ganado sobre el pecado. Es esa conquista sobre el pecado, es esa conquista sobre Satanás, es ese triunfo en la cruz. Mientras tanto, las familias se van a dividir, las comunidades se van a dividir, los estados. Porque para que haya paz entre los hombres, primero debe haber paz con Dios. Esa es la paz. Eso es lo que es paz. Una paz personal. Cada individuo debe reconciliarse con Dios y eso solamente se logra mediante la fe en el Mesías. Por eso es que Pablo lo expresa con estas palabras, y se los voy a leer. Dice: y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué hace el pecado? El pecado hace que el hombre sea rebelde por naturaleza. El ser humano rehúsa someterse a la autoridad de Dios, rehúsa someterse a la ética exigida por el Mesías. Él solamente, el hombre, quiere comprar favores o hacerse merecedor de ellos. Y a la luz de Cristo, lo que está diciendo aquí, estas palabras, Cristo pone de manifiesto la pecaminosidad del hombre, la putrefacción que hay en la mente y en el corazón del hombre. Los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque ha venido a poner una disensión entre el padre y el hijo, entre su madre y su nuera, y contra su suegra, contra todos. Él ha venido a poner disensiones. Los enemigos serán los de su propia casa. El hecho de que algunos confesaran a Cristo
y otros no, significa que hay una división. Hay una división. Incluso en las relaciones más estrechas que son las familiares. Y esto ha sido de toda la vida. Cuando dicen, es que esto es nuevo, esto lo encontramos ahora en las Escrituras. No. ¿Recuerdan Caín y Abel? Ha sido así. Lo que está haciendo aquí Jesucristo es que está marcando la diferencia entre los hombres. Nadie puede permanecer neutral en su presencia o a su presencia. Nadie. En Miqueas 7:6, que esa es la cita que está haciendo aquí el evangelista para respaldar estas palabras, dice: porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y esto sucede muchos años antes. El profeta Miqueas proclama lo que iba a ocurrir en tiempos de crisis. Y el Señor les está diciendo también qué es lo que va a ocurrir en tiempos difíciles. Los hombres van a tener que tomar una decisión: o se someten a la autoridad del Mesías con todo lo que eso implica, o se someten a la autoridad del enemigo con todo lo que eso implica. O están del lado de Dios o están del lado de Satanás. No hay nadie en la mitad. Pero yo, dice Miqueas, pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, mi Dios me oirá. La razón principal es una división, y la razón principal es por Cristo. Se están dividiendo por Cristo. Y esa palabra que encontramos ahí, disensión, significa literalmente dividir en dos. Entonces, la humanidad está dividida en dos. No hay una sola. O los que siguen a Cristo o los que no siguen a Cristo. Los que siguen y adoran al Señor o los que siguen y adoran a Satanás. Cristo es la piedra de tropiezo o de escándalo tanto para judíos como gentiles. Hay quienes apoyan esa piedra y son edificados firmemente, y hay quienes que no. Miren lo que dice 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. De Pedro 2, versículo 6, dice: pero esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular, se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que ama a padre más o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Un hombre, hace más de un siglo también, Charles Spurgeon, escribió lo siguiente: dice: el requisito principal de ser un discípulo es seguir a Jesús en todas las cosas, es llevar la cruz como en todo lo demás. Llevar la cruz es difícil, trabajoso, doloroso, humillante. Llevar la cruz es inevitable para el seguidor de Jesús. ¿Estamos obligados a tomar nuestra cruz o descartar la idea de ser cristianos por completo? Eso dice. O llevamos la cruz o no lo somos. Miren esa palabra en el 37, más. El que ama al padre o a la madre, más. Traducida más que. Dicha proposición, lo que está haciendo es haciendo una comparación. Por eso en Reina Valera dice más que. Aquí dice más. También podría traducirse por encima de o más allá de. El Señor explícitamente enseña en estos versículos que el discípulo suyo implica, o para el discípulo suyo implica un más
y más serio y profundo compromiso. Es decir, que el compromiso está por encima de la familia, más que la familia. Es tan grande que inclusive podría romper los lazos familiares. No le está diciendo que los rompa, que podría romper hasta los lazos familiares. Lo que está diciendo es que esa es la prioridad en la vida de cada uno de los discípulos. La prioridad es Cristo. Inclusive la palabra que usa es el que me ama. Noten, el que ama, esa palabra ama no es ágape, es fileo, es decir, es un afecto. El que tenga un afecto que es natural, en contraste a ágape, que debería ser ese amor inteligente, que simplemente ama o tiene un sentimiento amoroso, así sea un sentimiento amoroso rudimentario, por Jesús, por encima de lo que se tiene por Jesús, no debe ser contado como su discípulo. Los lazos familiares no deberían convertirse en obstáculos en nuestro compromiso para seguir a Cristo. Tampoco deben ser los sufrimientos, por supuesto, no solamente el amor o el amarle, sino también sus sufrimientos. Los sufrimientos van a ser los míos. El que dice, el que no toma su cruz, el que no recibe, el que no le da la bienvenida a esa cruz, quiere decir que el que no se asocia con los sufrimientos de Cristo no hace parte de él. Ahí está. ¿Qué quiere decir que uno se asocie con los sufrimientos de Cristo? No se refiere a un solo acto. No es que yo voy a ir y hoy sufrí y ya está. El resto son solo una vida de bendiciones. No, porque está diciendo que es todos los días. Es el sufrimiento diario. Todos los seguidores van a sufrir constantemente o van a experimentar constantemente el sufrimiento a causa de estar identificados con Él. Esa cruz no tiene que ver simplemente con la cruz de Cristo. Los sufrimientos está relacionada con todos los sufrimientos y no solamente en el sentido, no tiene que ver con la cruz de Cristo, y esto se lo digo porque no es que yo pueda sufrir como Cristo sufrió, tampoco. No, yo estoy sufriendo lo mismo que sufrió Jesucristo. Nadie puede añadir a la obra sustitutoria de Cristo en el Calvario. Mateo 10:38 dice claramente que el discípulo tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa del Maestro. Y más adelante, el mismo Mateo lo expresa de esta forma: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz habla de humillación, de los peores sufrimientos. El verdadero discípulo debe entender esto. Debe entender el hecho de que va a estar confrontado por la sociedad, va a tener persecuciones, cárceles, inclusive hasta morir. Y eso lo encontramos en los versículos del 16 en adelante. Encontramos que van a ser perseguidos. Es decir, que si le avergüenza sufrir por Cristo, no llena los requisitos para ser un discípulo de Cristo. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dice el 39. El que haya es una acción verbal, pero si notan, no tiene tiempo. El que haya la vida literalmente significa el alma o la persona. De modo que hallar la vida puede referirse al hecho de querer proteger la vida aquí en la tierra. Hay personas que eso es lo que quieren, proteger su vida aquí. ¿Frente a qué? Frente a las persecuciones, frente a los sufrimientos. Pero Jesús dice que esa persona va a perder la vida. Pero aquel que la pierde por causa de él, aquel que procure va a perder, aquel que procure mantener su vida la va a perder, pero aquel que la pierde por causa de él, la va a ganar. La salvación, con esto también quiero decir, es un regalo de Dios. Yo no estoy con esto diciendo que yo voy a sufrir, entonces me voy a ganar la salvación. No, la salvación es un regalo de Dios. Los salvos
Ya son salvos porque Dios mismo les ha salvado. De hecho, el 20:24, salvos no consideran sus vidas para sí mismos, sino que el objetivo principal es glorificar a Cristo por su vida, en su vida. Esa es la idea. Entonces, lo que está sucediendo acá es que Él nos lleva finalmente a mostrarnos que vamos a sufrir, que hay que estar dispuestos a ese sufrimiento. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Estar dispuesto, eso es parte del evangelismo. Y el último principio, y con esto concluimos hoy, para honrar a Dios con su evangelismo, no solo debe entender el costo de ser fiel, sino que debe entender la recompensa de ser fiel. Debe entender la recompensa de ser fiel, y eso lo encontramos en los versículos 40 en adelante. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa del justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Si notan aquí un poco el cambio, la mayor parte del discurso tiene que ver con la persecución. Hay persecución, cosas que ellos tenían que hacer, predicar, pero acá vemos unos cambios. Además que aquí vemos algo un poco más animador, un poco más fortalecedor, y es muy importante. Y noten algo acá, los discípulos no hacen nada. En estos versículos ellos no están haciendo nada, ellos solamente reciben, ellos están recibiendo. Y esto debe ser, o debió haber sido de mucho aliento para ellos. Aquí les está mostrando, o les está dando una probadita de compasión nuestro Señor. Miren lo que dice: al que vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y paremos ahí un minutito. Aquí les está mostrando el impacto a los discípulos. Es un impacto en qué sentido, y que también aplica para nosotros. En primer lugar, noten la recepción que iban a tener o que iban a recibir. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, que todas las personas que hospedaran a los discípulos, porque ellos estaban siendo predicadores itinerantes, ellos estaban saliendo a llevar el evangelio a muchas partes, y en esa época no tenemos un Holiday Inn, ni un Airbnb, ni nada de eso. Entonces ellos iban a las casas, habían posadas, pero no eran las mejores. Ellos iban a las casas de los otros, a casas de otros creyentes, y cuando llegaban a estas casas, los recibían. Pero lo importante que hay que notar acá es que si los recibían a ellos, si recibían a estos 12, estaban recibiendo al mismo tiempo al que los había enviado. Y además, más importante, estaban recibiendo también al que él fue, por el cual fue enviado. Es decir, están recibiendo al enviado que es Cristo, y están recibiendo también al Señor, al Padre. Recibirían ellos predicando, y es como si ellos recibieran al que los envió, es decir, Jesucristo. ¿Recuerdan la persecución de Pablo? Miremos un poco rápidamente en Hechos 9. Hechos 9, para que lo crean. Hechos 9. Uno se ríe, otro amén, y ya está. Hoy sí los perdí. Hechos 9. En Hechos 9, si recuerdan lo que está sucediendo ahí, dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Y noten lo que dice: y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén.
Y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandece en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Si notan, está Jesucristo ahí. ¿Estaba él persiguiendo a Jesucristo? No, estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso, esto es lo que está haciendo, esto es lo que está sucediendo exactamente acá. Así como el que persigue a la iglesia está persiguiendo a Cristo, el que recibe a los evangelistas está recibiendo a Cristo. Cristo vive permanente en la vida de cada uno que has recibido o que es salvo, cada uno que se ha arrepentido, que ha puesto su fe en Cristo. Jesucristo vive en él. Entonces, qué importante es que cuando una persona que es un creyente, cuando está recibiendo a esa persona en su casa, le está dando hospedaje, le está sirviendo, es como si estuviera recibiendo a Cristo, porque Cristo vive en él. Y no solamente él, también al Padre, también recibe. Dice que recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es animador, ¿no les parece? Y en el versículo 41 dice, continúa con ese mismo tono, dice: el que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Aquí los discípulos están siendo llamados profetas. ¿Qué quiere decir profeta? Que eran voceros de Dios. Ellos lo que estaban haciendo era predicando la palabra, y además estos hombres eran justos. Ellos habían sido declarados justos por Dios. Ahora han sido declarados justos porque ya habían caminado en obediencia, ya Dios los había declarado justos. Y noten algo muy importante: son llamados profetas y justos, pero noten eso. Ellos mismos están recibiendo unas recompensas, los profetas. Ellos reciben unas recompensas por el trabajo que están haciendo. Pero noten lo que está diciendo ahí: el que recibe a un profeta como profeta, recibirá ¿qué? Recompensa del profeta. ¿Sí lo notan? Segunda de Corintios habla de eso. Tercera de Juan. Miremos rápidamente tercera de Juan. Miren lo que está sucediendo en tercera de Juan. En tercera de Juan hay un anciano allí llamado Gallo, a quien Jesucristo, a quien Juan habla, a quien está hablando, a quien yo amo en verdad. Aquí lo que les está diciendo a los creyentes es que hospedaran a estas personas. Les está diciendo: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es como andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que los hijos andan en la verdad. Y noten más adelante, dice: amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Esta es la parte clave a la que quería llegar. Si alguien está, como lo encontramos en Mateo, si alguien está recibiendo a un profeta como profeta, está recibiendo recompensa de profeta. Los predicadores están siendo fieles, están llevando el mensaje, pero lo que está diciendo acá es que la misma recompensa que tiene un profeta, la tienen estas personas.
la misma recompensa que tiene un predicador. Algunos de ustedes dirán, pero yo quiero ser predicador porque yo quiero la misma recompensa. No necesita ser predicador. Dios llama a los predicadores, Dios llama a las personas a predicar el Evangelio. Si usted soporta a un predicador, tiene la misma recompensa. Está más fácil. ¿No les parece? Eso es lo que está diciendo. Si usted no ha sido llamado de tiempo completo al ministerio, no importa. Porque mientras soporte el ministerio, los misioneros, mientras soporte la iglesia, es suficiente. ¿Qué hicimos estas últimas semanas? Hace ya varias semanas, vuelvo y traigo el mismo cuento. Steve Lawson estuvo con nosotros. Este hombre está predicando por todo el mundo. Está predicando en todas las iglesias casi, que de sana doctrina ha estado en todo el mundo. ¿Qué hicimos nosotros? Vino acá, nos predicó a nosotros, y nosotros ¿qué hicimos? Reunimos un poco de plata del dinero que ustedes dan. Cogimos un poco de dinero y se lo dimos. Él no cobra para nada. Pero nosotros dijimos, nosotros queremos bendecir su ministerio, tome algo de dinero. Yo todo lo que tuviera en mi bolsillo se lo iba a dar, porque va a tener la misma, exactamente la misma recompensa que ese hombre que está predicando por todo el mundo. No duerme, trabaja y trabaja predicando en todas partes, deja su esposa sola. Y yo digo, no, pues ahí yo quiero, él va a recibir una recompensa grande. Y nosotros vamos a recibir la misma, porque estamos apoyando ese ministerio, y eso es lo que está diciendo estos textos. Es una gran verdad. Y miren lo que dice el 42: y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. No importa el tamaño de la ofrenda, un vaso de agua. En esa época los predicadores lo que estaban haciendo era caminando duro, en un solazo de esos bien, así como a veces sabe dar acá, un solazo, calor, sed. No necesitaba darle nada grande, con solo un vaso de agua era suficiente, o es suficiente. Cualquier como discípulo debe beber, aunque sea solo un vaso de agua fría a estos pequeños, no va a perder su recompensa. Sabemos que Jesucristo ya vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto es glorioso, ¿no les parece? Yo esperaría que, si usted es creyente hoy, entiendan estas características de hacer evangelismo. Si usted ha venido a la fe, se ha arrepentido, esta es la tarea que Dios tiene para ustedes. A veces queremos todos salir y dar el evangelio y dedicarnos de tiempo completo al ministerio, pero lo que está diciendo aquí estas palabras es que no necesitamos todos estar ahí, solamente a los que han sido llamados, pero podemos estar todos participando de esa misma obra. Algunos de ustedes pudieron haber dicho, bueno, llevamos tantas semanas en evangelismo, yo ni hago evangelismo, ni estoy haciendo, yo solamente tengo una amiga al lado de mi escritorio que me habla más de evangelismo. Pero lo que está diciendo acá es que todos somos parte de este evangelismo, que a pesar de que hay unos que tienen unas tareas particulares, todos somos parte de esta misma tarea, de una u otra forma, unos predicando, otros soportando la predicación. Y vamos a tener misioneros. En este momento no tenemos ninguno, pero en su momento vamos a tener algunos, y vamos a enviarlos para que nosotros también participemos de lo que ellos van a hacer afuera. Y esto debe animarnos. Debería animarnos. Vamos a terminar con una oración. ¿Quieren, por favor, inclinar sus rostros?
Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das, este privilegio que es diario, de abrir tu palabra, de concluir un capítulo tan importante como este, que nos deja ese sabor de gratitud, de saber que vamos a tener la recompensa, que la recompensa no se va a perder, de motivarnos a hacer evangelismo, de involucrarnos en esa obra del evangelismo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu compasión, por darnos esa oportunidad de participar en aquellos que tú has elegido para salvación. Gracias porque podemos dar esa palabra de vida a aquellos que tú has llamado, a aquellos que tú tienes reservado para ser parte de tus adoradores. Gracias por el Evangelio, mediante el cual tú libras al reino, o libras del reino de las tinieblas a los pecadores y los trasladas al reino de tu amado Hijo. Gracias por esta lista de características. No la merecemos. Gracias, Señor, porque podemos participar apoyando de acuerdo a nuestra capacidad como podamos directamente a aquellos que están llevando el Evangelio a lugares que quizás ni siquiera podemos pronunciar, ni siquiera conocemos, pero estamos igualmente participando de ese ministerio. Gracias, Señor, por usar tu palabra. Esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.